Tengo que contarte algo que va a hacer que mires diferente cada moneda que tengas guardada en ese cajón, en esa lata vieja, en ese frasco polvoriento que heredaste sin saber lo que tenía adentro. Hay una moneda de 25 centavos, acuñada en 1979, con una pequeña letra que cambia todo. Una de casi invisible que ha convertido ejemplares comunes en objetos de deseo que subastan por cifras que no te vas a creer. Estamos hablando del Quarter de Washington 1979 y lo que voy a mostrarte en los próximos minutos ha hecho que coleccionistas veteranos pierdan el sueño. Que subastas de heritaje y Stacks Powers detengan la respiración de la sala y que personas normales, personas como tú, descubran que tenían una fortuna escondida sin saberlo. Antes de cualquier otra cosa, necesitas entender por qué la seca de Denver en 1979 es terreno fértil para el misterio. Ese año, la Casa de la Moneda de Denver produjo más de 290 millones de Quarters Washington. 290 millones. Suena a abundancia. Suena a que cada ejemplar vale exactamente 25 centavos y nada más. Pero la numismática no funciona así, y los coleccionistas más astutos lo saben. En una producción masiva, los errores no son la excepción, son la consecuencia inevitable de máquinas trabajando a temperaturas extremas, troqueles envejeciendo con cada golpe. Operadores humanos tomando decisiones en fracciones de segundo. Y en 1979, en Denver, algo pasó que dejó su huella para siempre en un puñado de esas monedas. Imagina la escena. Un obrero de la Casa de la Moneda de Denver, turno de noche, miles de planchetas de cobre niquelado entrando y saliendo de las prensas a velocidad industrial. Los troqueles han golpeado ya cientos de miles de veces. El metal se deforma de formas casi imperceptibles. Y en ese contexto de presión, temperatura y fatiga mecánica, nacen las variedades que hoy hacen que los coleccionistas busquen con lupa estas monedas. Porque el Quarter 1979 no tiene un solo perfil de valor, tiene varios, y el salto entre el más bajo y el más alto es tan brutal que parece ficción. Empieza por lo básico para que entiendas la escala de lo que está en juego. Un Quarter Washington 1979 en circulación, usado, con desgaste visible en las mejillas de George Washington y en las plumas del águila del reverso, vale entre 75 centavos y $2. Nada espectacular. Es la moneda del cambio, la del parquímetro, la que rueda debajo del asiento del carro. Pero esa misma moneda, si nunca circuló, si se conservó en un álbum o en un sobre desde 1979, si el brillo original de la acuñación sigue intacto bajo una lupa. Esa pieza en estado Mint State 63 puede alcanzar entre 18 y $35 en plataformas como eBay o en mesas de convenciones numismáticas. Ya cambia la conversación, ¿verdad? Pero espera. Todavía no llegamos a la parte buena. El mundo de los Quarters Washington está regido por algo que los coleccionistas llaman la escala Sheldon. Un sistema de calificación del 1 al 70 que determina con precisión quirúrgica en qué condición se encuentra una moneda. Un ejemplar que alcanza MS-65 ya es considerado una gema. Sus campos, las superficies planas y brillantes entre los relieves, están casi libres de marcas de contacto. El retrato de Washington muestra cada detalle con nitidez. El águila del reverso tiene sus plumas bien definidas. Un Quarter 1979 de MS-65 certificado por PCGS o NGC, las dos casas de certificación más respetadas del mundo. Puede moverse entre 80 y $140. Para una moneda de 25 centavos producida en masa, eso ya representa un múltiplo asombroso de su valor nominal. Pero la historia todavía no termina. Ni siquiera está en la mitad. Aquí es donde necesitas prestar atención especial, porque lo que viene ahora es lo que separa a los coleccionistas informados de los que dejan pasar oportunidades históricas sin darse cuenta. Dentro de la producción del Quarter 1979 existe una variedad que los especialistas buscan con una dedicación casi obsesiva, la Field versus la Clear D.
La marca de sécade en estas monedas se estampaba a través de un proceso que, en algunos casos, resultaba en una letra con el interior de las curvas relleno de metal, una de que parece ligeramente obstruida, menos nítida, como si el trazo interior hubiera sido aplastado. En otras acuñaciones de ese mismo año, la de aparece perfectamente abierta, limpia, con una definición que habla de un troquel fresco o de condiciones de acuñación ideales. Esa diferencia, que a simple vista parece cosmética, tiene implicaciones de valor que los coleccionistas conocen muy bien. Pero si la variedad Clearde ya levanta el pulso de los coleccionistas, los errores de acuñación del 1979 son capítulos aparte. En 1979, como en muchos años de producción masiva, aparecieron quarters con 10 cracks. Grietas en los troqueles que se transfieren al metal como líneas finas pero perfectamente visibles corriendo por la superficie de la moneda. No son daños post-acuñación. Son marcas de nacimiento, evidencia de que esa moneda específica fue una de las últimas en salir de un troquel antes de que la grieta lo inutilizara. Los coleccionistas de errores, una categoría de numismáticos que funciona casi como una sociedad secreta dentro del hobby, pagan cifras sorprendentes por estas piezas documentadas. Un quarter 1979 con una grieta de troquel significativa, certificado y atribuido correctamente, puede superar los $300 en una subasta especializada. Y ahora sí vamos al territorio que hace que las subastas se transformen en teatro. Existe una categoría de error en los quarters Washington que los coleccionistas denominan double die, doble acuñación, y cuando aparece en el quarter 1979 el efecto es visible incluso sin lupa en los casos más pronunciados. Washington tiene una segunda imagen fantasmal superpuesta a la primera. Las letras de Liberty o In God We Trust parecen dividirse en dos capas, como si hubieran fotografiado la moneda mientras vibraba. En el reverso, las letras de $2 o los detalles del escudo del águila pueden mostrar esa duplicación inconfundible. Cuando esta variedad aparece bien documentada, en buena conservación, con certificación de PCGS o NGC, la conversación de precio cambia de categoría por completo. Ejemplares de doble acuñación notables del quarter 1979 han sido valuados entre $1,000 y $4,000 dependiendo de la intensidad del error y el estado de conservación. Y hay piezas excepcionales que han cruzado esa barrera en colecciones privadas. El coleccionista veterano Carlos Meléndez, que lleva más de 20 años especializándose en quarters de circulación, describió una vez cómo encontró su primer 1979 de doble acuñación en una caja de monedas que compró por $10 en un mercado de pulgas. Llegué a casa, puse la moneda bajo la lupa y sentí ese frío en la nuca que solo aparece cuando sabes que tienes algo, dijo. La envió a NGC, esperó 3 semanas, y el sobre de regreso contenía una moneda encapsulada con una etiqueta que lo cambió todo. Esa experiencia, ese momento exacto de descubrimiento, es lo que mueve a millones de personas alrededor del mundo a seguir buscando, a seguir mirando, a no descartar nunca esa caja de monedas sin revisarla con cuidado. Ahora detente un momento y piensa. ¿Cuántas veces has tenido un quarter en la mano sin mirarlo realmente? ¿Cuántas veces lo pasaste a la caja del supermercado, lo dejaste en el vaso portamonedas del carro, lo perdiste en el fondo de una bolsa? La moneda que estamos discutiendo es una de las más comunes en términos de producción, pero también una de las más ricas en variedades cuando se mira con los ojos correctos. Y ahí está la trampa. La abundancia esconde los tesoros. La familiaridad nos ciega a los detalles. Es exactamente ese mecanismo psicológico el que hace que los coleccionistas informados sean los únicos que capturan el valor que todos los demás dejan pasar sin ver. El reverso del quarter Washington, diseñado originalmente por John Flanagan en 1932, presenta al águila heráldica con las alas extendidas, sosteniendo un manojo de flechas en la garra izquierda y una rama de olivo en la derecha. En el 1979 los coleccionistas estudian el nivel de detalle en las plumas del pecho del águila y en las flechas.
En ejemplares de alta graduación, cada pluma individual es distinguible, cada flecha tiene su propio contorno preciso. Cuando el troquel estaba desgastado, esos detalles se aplanan, el águila pierde definición, las plumas se funden en una masa uniforme. Esa diferencia de detalle es parte de lo que PCGS y NGS evalúan para determinar si una moneda merece el codiciado MS-67. La graduación que convierte cualquier quarter de circulación en una pieza de museo. Un quarter 1979 de NMS-67, y existen muy pocos, entraría en una categoría de valor donde los compradores no preguntan el precio antes de comprar. Existe otro detalle que los coleccionistas más avanzados conocen y que rara vez se menciona en los videos de numismática: la calidad del golpe, el strike quality, en el quarter 1979. Varía significativamente dentro de la misma emisión. Denver, en 1979, trabajó con presiones de acuñación que no siempre fueron uniformes. Algunos ejemplares muestran un golpe suave, especialmente en el cabello de Washington sobre la oreja y en los detalles centrales del reverso. Otros, los que salieron cuando la presión era óptima y el troquel estaba en sus mejores condiciones, presentan un golpe tan nítido que los detalles casi parecen esculpidos a mano. Esa diferencia de golpe, combinada con un estado de conservación impecable, es la fórmula que produce los ejemplares más cotizados. Las casas de subasta como Heritage Auctions han visto pasar quarters Washington 1979 de que generan guerras de pujas entre coleccionistas especializados. No son las piezas más espectaculares de la historia numismática norteamericana, ese título lo disputan monedas de oro del siglo XIX o los famosos quarters de 1932. De 1932, S. Pero dentro del mercado de los quarters modernos de alta graduación, el 1979 tiene sus momentos de drama. Los registros de PCGS Population Report muestran que los ejemplares en MS-67 son extremadamente escasos, y cuando uno aparece en subasta, los precios pueden triplicar o cuadruplicar las estimaciones previas porque los coleccionistas que buscan ese registro específico no tienen otra oportunidad fácil de conseguirlo. Hay algo profundamente humano en la búsqueda de estas monedas. No es solo el dinero, aunque el dinero ciertamente importa. Es la conexión con el tiempo. Esa moneda de 1979 existía cuando disco y punk convivían en las radios, cuando el mundo vivía la crisis del petróleo, cuando las computadoras personales eran una promesa lejana. Alguien la tuvo en la mano ese año. Quizás la usó para comprar un refresco en una máquina expendedora, quizás la guardó en un frasco porque le gustó cómo brillaba, quizás la recibió de cambio y la olvidó en el fondo de un bolsillo de chamarra. Y 40 y tantos años después, esa misma pieza de metal, si sobrevivió sin desgaste, si nadie la limpió con pasta dental pensando que así la mejoraba. Si sus campos originales conservan el brillo del laminado de la Casa de la Moneda, esa pieza es una cápsula del tiempo con valor real. Una advertencia que todo coleccionista necesita escuchar: nunca, bajo ninguna circunstancia, limpies tus monedas. Es el error más costoso que comete quien no conoce el mundo numismático. Una moneda limpiada, frotada con paños, sumergida en soluciones, pulida para que brille más, pierde su lustre original, ese brillo particular que la acuñación industrial imprime en el metal y que nunca puede reproducirse. PCGS y NGS identifican inmediatamente las monedas limpiadas y las etiquetan con el infame Details Grade, una certificación que advierte a los compradores que la moneda fue alterada. Un quarter 1979 en estado natural, con lustre original intacto aunque con algunas marcas de bolsa, vale 10 veces más que el mismo ejemplar limpiado. El brillo natural es sagrado en este mundo. Si en este momento tienes quarters guardados de esa era, de finales de los 70, principios de los 80, el proceso para evaluarlos no requiere ser experto. Primero, busca la marca de seca debajo del año. Una de es Denver. Luego, bajo buena iluminación natural o con una lupa de 10 aumentos, observa los campos, las superficies planas.
¿Son brillantes y uniformes? ¿O tienen la opacidad gris del metal que ha circulado por manos y cajones durante décadas? Un ejemplar brillante merece enviarse a certificación. El costo de certificación con PCGS o NGS oscila entre $20 y $40 dependiendo del nivel de servicio, y para una moneda que podría valer $150 o más en alta graduación, es una inversión que se paga sola. El mercado de quarters Washington modernos de alta graduación ha crecido de manera constante en la última década. Los coleccionistas más jóvenes, que ingresaron al hobby a través del programa de State Quarters o de los America the Beautiful, eventualmente buscan hacia atrás en el tiempo para completar sus conjuntos. El 1979, con su producción masiva y su disponibilidad aparente, es uno de esos años que parecen fáciles de conseguir, hasta que intentas encontrar un ejemplar en MS 67 con golpe fuerte y campos perfectos. Entonces la búsqueda se transforma en obsesión, y la obsesión es el motor de los precios. Imagina que un día revisas la caja de cartón que tu abuela tenía en el armario. Dentro hay sobres arrugados, algunos billetes de épocas pasadas, y una bolsita de tela con monedas. Entre ellas, brillando con ese tono plateado iridiscente que solo tienen las monedas que nunca circularon, hay un quarter. 1979, debajo la lupa, los campos son perfectos. El retrato de Washington es nítido hasta el último cabello. Las plumas del águila en el reverso están individualmente definidas. Y cuando lo mandas a certificar, la placa de PCGS regresa con una etiqueta que dice MS 67. En ese momento, esa moneda que dormía en una bolsita de tela desde hace décadas no vale 25 centavos. Vale conversaciones, vale subastas, vale una historia que contarles a tus hijos sobre el día que descubriste que el tesoro estaba guardado en casa desde antes de que nacieras. Eso es lo que hace único a este hobby. Eso es lo que hace que personas de todas las edades, de todos los países, de todos los niveles económicos, sigan mirando monedas con atención. Porque la historia de la numismática está llena de descubrimientos así, de garajes, de mercados de pulgas, de cajas heredadas, de cajones olvidados. Y el Quarter Washington 1979, con toda su aparente simplicidad, es exactamente el tipo de moneda que puede protagonizar uno de esos descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que el 90% de las personas que tienen una de estas monedas en casa sin saberlo. Úsalo. Busca. Revisa. Y si encuentras algo que te genera dudas, escríbelo en los comentarios. Aquí hay una comunidad que vive para exactamente ese momento. No te olvides de suscribirte a mi canal Monedas Raras del Mundo, porque cada semana hay una historia nueva esperando ser descubierta, y la próxima podría ser la tuya.